El comienzo fue ya hace mucho tiempo. Empecé en una escuela de teatro municipal en mi pueblo con 14 años. Y de ahí pues ya he ido enganchando pues, formaciones escénicas a nivel profesional, a nivel amateur, colaboraciones con compañías de teatro y bueno, al final ha sido como una constante en mi vida las artes escénicas. Me he ido especializando un poco en unificar a lo mejor esos dos campos que me interesaban, que eran las artes escénicas y la sociología, el estudio sobre las sociedades, el trabajar con la ciudadanía, trabajar con colectivos. Entonces, pues a través de esos dos intereses o de esas dos pasiones, empiezo a trabajar los procesos de mediación. Cuando a lo mejor incluso no se hablaba de mediación, ¿no? Sino se hablaba más de trabajar procesos artísticos con comunidades o con colectivos. Antes se decía colectivos en exclusión y ahora se utiliza mucho colectivos frágiles, que creo que también es una palabra más acertada para hablar de determinadas comunidades o determinados colectivos, antes que en exclusión social, comunidades o colectivos frágiles. Pues desde este tipo de comunidades, por una parte es una oportunidad para no trabajar solo con profesionales de ámbito de lo social o de la salud, sino trabajar con otros profesionales, ¿no? En este caso pues son artistas. También supone pues el trabajar la primera persona, ¿no? La narración en primera persona. Muchas veces con colectivos frágiles se trabaja mucho a través de otras personas que hablan por ti, ¿no? Bien sea tu familia o bien sean los técnicos que trabajan contigo, hablan como en tu nombre. Entonces muchas veces los procesos artísticos, bien sea un trabajo audiovisual o sea un trabajo escénico, te permite hacer una narración en primera persona con todas esas herramientas que tiene el arte. Para comunidades que además a lo mejor tienen alguna dificultad a la hora de elaborar un discurso o de comunicarlo, el dar herramientas artísticas que te hacen poder comunicarte desde otro punto de vista es también una oportunidad. Eso como por parte de lo que recibe la comunidad con la que trabajas, ¿no? Y luego por otro lado, para la ciudadanía también es una oportunidad de ver a esas comunidades de otra manera o incluso de empezar a verlas, porque a veces hay muchas personas que viven a los márgenes, ¿no? de todo. Vivimos en una sociedad como muy normativa, muy homogénea y hay muchas cosas que se quedan en los márgenes y los procesos artísticos muchas veces pues sirven también para visibilizar o poner en el centro aquellas otros colectivos, situaciones, diversidades que normalmente están como en la periferia de las cosas y no en el centro, ¿no? A nosotros, bueno, al grupo que trabajamos, por ejemplo, en concreto el proyecto Puzzle Atípico, que es un proyecto de videocreación y performance que trabaja la creación contemporánea con personas con autismo, nos sirvió mucho conocer la experiencia de la Rara Troupe, del Museo de Arte Contemporáneo de León, donde trabajaban audiovisuales, creación audiovisual con personas con diagnóstico en salud mental, y hablaban un poco del sufrimiento psíquico, psiquiátrico, a través de la herramienta audiovisual, pero desde un punto de vista que no es asistencial, ¿no? Y eso era una cosa que nos interesaba, hablar o trabajar los procesos artísticos con colectivos frágiles, pero desde un punto de vista no asistencial, sino puramente artístico. Entonces, en el momento en que nosotros generamos el proyecto Puzzle Atípico, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo el MUSAC en ese momento nos parecía que era lo más parecido a lo que nosotros queríamos hacer. Que también al trabajar creación contemporánea, normalmente o muchas veces con colectivos, sobre todo cuando a lo mejor trabajas con discapacidad, se trabaja a lo mejor artes más convencionales y menos lo más contemporáneo o moderno, porque a lo mejor también hay un prejuicio hacia que solo una minoría de la sociedad puede hacer cosas, creaciones contemporáneas y que además se asocia muchas veces con lo intelectual, ¿no? Nosotros nos desligamos de ese discurso y pensamos que se puede generar desde muchos otros lugares y entonces también nos interesaba eso, pues, generar creación contemporánea desde colectivos a los que además se les asocia con que no son colectivos intelectuales, digamos, ¿no? O no se relaciona con lo intelectual. Bueno, pues hay experiencias de todo tipo, pero en general obviamente son muy positivas. Primero porque no hay mucha oferta, ¿no? O sea, si eres una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad intelectual severa o tienes autismo y problemas de comunicación verbal, es muy difícil que tengas la oportunidad de generar creación contemporánea con artistas, o sea, porque no hay muchos lugares donde eso se pueda ofrecer. Con lo cual, lo que nosotros encontramos por parte de las personas que participan es pues mucha satisfacción a la hora de encontrar una oportunidad diferente, es decir, no estoy yendo a un taller de no sé, de reponedor, ¿sabes? Para aprender a ser reponedor o para poner trabas o para tal, sino que estoy yendo al Teatro Leal de la Laguna, que es
un espacio céntrico, reconocido, etcétera, a hacer creación contemporánea, ¿no? Entonces, eso ya también es como muy satisfactorio, que te ofrezcan algo que por lo general no está, ¿no?, a tu alcance, porque también sabemos que la cultura lamentablemente no es accesible. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto Puzzle Atípico, una cosa que teníamos la intuición o la sospecha por lo que conocíamos el diagnóstico en autismo, que las personas con TEA son aprendices visuales, tienen una gran facilidad para aprender lo visual y son muy conceptuales, ¿no? Digamos que su sistema operativo, su manera de entender la vida y de comunicarse con la vida es como de una manera más conceptual que una persona que es neurotípica, es decir, que no tiene un diagnóstico en salud mental. Con lo cual nos parecía que por ahí había mucho potencial y efectivamente los productos que hemos generado, por ejemplo, desde ese proyecto han tenido mucho calado en artistas profesionales del ámbito de la creación contemporánea, diciendo, vaya capacidad de conceptual que tiene esta gente, qué bonito trabajo audiovisual. Entonces nos parece que para la creación contemporánea también es un aporte enorme el que este tipo de perfiles pues estén produciendo, que también es una cosa importante, el decir, la cultura no es accesible solo cuando yo hago que en un teatro alguien pueda acudir como público de manera pasiva, ¿no?, a recibir, que también está muy bien, sino también ofrecer las herramientas para que las personas puedan producir cultura y nosotros podamos también consumir un tipo de cultura también diferente, más rica, más diversa, desde otros lenguajes, desde otros discursos, desde otras vivencias. Eso ya también nos parece que es enriquecedor para la cultura en sí misma. Si hablamos, por ejemplo, solo del tema de la discapacidad, pues se lleva una sorpresa porque realmente, claro, hay mucho prejuicio, mucho estereotipo en el ámbito de la discapacidad. Entonces, pues se sorprenden que alguien que tiene autismo, pues genere un discurso y una narración audiovisual súper elaborada, lograda, muy metafórica. Eso rompe ya un estereotipo, rompe un prejuicio muy grande. Y eso también es lo que nos suele decir gente que a lo mejor no vive la discapacidad de cerca y tiene pues muchas sombras o muchos prejuicios sobre lo que es tener discapacidad. Y luego, por otra parte, eso, pues gente que a lo mejor es del ámbito de la cultura, pues también decir, wow, me ha gustado este trabajo. A lo mejor pensaban venir a ver algo como muy infantil, que también es otro prejuicio que se tiene con discapacidad cuando se hacen productos culturales, pensar que lo que vas a hacer una cosa como de niños o de niñas, y se sorprenden, ¿no?, al ver la madurez de los procesos, de los resultados de los procesos. Lo que nos gustaría es que nadie se sorprendiera, claro. Ojalá llegue el momento en el que nadie se sorprenda porque no tengas que llevarte la sorpresa de que alguien puede generar un proceso artístico de calidad con un estándar mínimo, independientemente de su diagnóstico de salud mental, por ejemplo. A veces nos han sacado titulares o notas de prensa en la que dice, bueno, el proceso de este colectivo o de este grupo de discapacidad significa el lograr incluirlos en la cultura o integrarlos en la cultura. Y decimos nosotros, somos nosotros los que deberíamos hacer el esfuerzo por incluirnos e integrarnos también en sus lenguajes, ¿no? Y que no sea como un acercamiento solo desde un sitio hasta otro, sino que nosotros también nos acerquemos y hagamos un esfuerzo nosotras por integrarnos en otras maneras de estar en la vida que no sean siempre las mismas, desde los mismos lugares, con el mismo modelo de pensamiento, la misma comunicación, sino que también aprendamos a nosotros a hacer ese esfuerzo y nos integremos en el lenguaje, en un lenguaje diverso de otras maneras de comunicarte o de expresarte. Sí, o sea, en general en los últimos años sí se hacen más esfuerzos por apoyar procesos artísticos que no sean siempre con las mismas comunidades, ¿no? Pero seguimos trabajando muy en precario, o seguimos eso, pues precarizándonos las personas que trabajamos en estos procesos porque creemos en ellos, porque muchas veces lo que hay es un modelo de subvención temporal, ¿no?, de 3 meses, 6 meses. O sea, rara vez se apuesta de una manera estable, que es lo que necesitan además procesos, que por el modelo de proceso que es, necesitaría un apoyo más constante en el tiempo para ver un resultado. Entonces, si tenemos una subvención de 6 meses, pues bueno, el resultado va a estar bien, pero no sería lo mismo que si fuera un proceso apoyado en el tiempo y apoyado financieramente de una manera digna para todas las personas que trabajan en ese proceso, ¿no? Entonces, claro, siempre... aquí también se da como la doble estigmatización o la doble complejidad de, por un lado, la cultura, que por sí es un sector que tampoco está súper apoyado, ¿no?, financieramente, y por otro lado, el ámbito social o de las comunidades frágiles, que también tienen muchísimas más necesidades de las que realmente se cubren, con lo cual tampoco son como áreas que estén súper financiadas o súper respaldadas,
De hecho, en términos de crisis siempre es por donde se consideran proyectos accesorios, que están muy bien para cuando se puede, pero que si no se puede es lo primero donde voy a meter la tijera, porque claro, esto no es algo, es algo de eso, pues complementario, es casi como un regalo que te dan, ¿no? Pero no como algo básico e imprescindible, que es lo que nosotras entendemos que debiera ser. El apoyar estos procesos, pero no de una manera porque este es el año de no sé qué o porque este es el día de tal, sino de una manera sólida, estable, pagando bien a la gente que está trabajando en esos procesos, es decir, dándoles continuidad, dándoles seguridad, porque si no también lo que pasa es que los profesionales que trabajan en este ámbito, pues rápidamente, si pueden conseguir un trabajo más estable o algo menos riesgoso que estar todo el tiempo pasando de una subvención a otra, que es como en general viven estos proyectos, pasando de una subvención a otra, pues se trabajaría mucho mejor. O sea, la cosa es hacer una apuesta financiera sólida, permanente en el tiempo, que es lo que hasta ahora yo creo que hay muy poco. O sea, nosotros por lo menos tenemos sí apoyo de distintas administraciones, y es verdad que en los últimos años pues el Cabildo de Tenerife o Ayuntamiento de La Laguna pues nos han respaldado bastante, pero todavía nos gustaría que fuera de una manera menos temporal, ¿no? Menos de, siempre vivimos como, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Vamos a seguir con el proyecto? ¿Con cuánta financiación vamos a contar? Entonces siempre estás ahí como que hay que tener también, bueno, pues ganas y a lo mejor unas circunstancias muy particulares para poder sobrevivir en ese trabajo en el tiempo. No todo el mundo puede permanecer en ese lugar tan precario, ¿no? Y luego las personas que viven el proceso también es precarizarlas a ellas, ¿no? Porque estás trabajando muy bien durante un año, pero no sabes si hay una continuidad para que tu trabajo se siga desarrollando, que también en cualquier proceso artístico o cualquier artista necesita tiempo para desarrollar su obra. Siempre se ha jugado mucho que la gente que trabajamos en la cultura lo hacemos de una manera muy vocacional, se nos ha querido pagar con eso, ¿no? Se nos ha querido pagar con entusiasmo, con, bueno, pues una oportunidad para ver tu trabajo, y a base de eso pues nos precarizamos todas las que trabajamos en el ámbito de la cultura, unas más y otras menos, y ya no digamos pues si eso sí, a lo mejor entra la variable género o entra la variable discapacidad, ahí ya pues mucho más vulnerable. En los procesos, bueno, las estadísticas y todos los estudios, sabemos que el mundo de la cultura, igual que otros ámbitos, están muy acaparados por hombres, como están el resto de los ámbitos. Si eres una mujer que produce cultura o que gestiona cultura, para mí la sensación, que además la hablo mucho con otras compañeras, es que nosotras nos tenemos que mover el triple que un hombre. O sea, para que a lo mejor nuestro trabajo se vea, se tiene que compartir 3000 veces más que el de un hombre que lo comparte 100 y ya lo vio todo el mundo, ¿no? O sea, y en eso al final las mujeres estamos en cualquier ámbito, tenemos que hacer un esfuerzo siempre mucho mayor, independientemente obviamente de todo lo que hay detrás también, luego de todas las cargas que también llevamos que por lo general muchos hombres no tienen, ¿no? Pero en la historia de ver tu trabajo sí que consideramos que tenemos que hacerle mucho más bombo y platillo a lo que hacemos que un hombre que tiene un reconocimiento mucho más fácil. Y luego que claro, las instituciones sí trabajamos mujeres, pero no en ámbitos de poder ni de decisión. Al final, pues todo lo que está más institucionalizado o las entidades culturales más grandes están dirigidas mayoritariamente por hombres. Entonces se programa a mucho más hombres, se expone a muchos más hombres. Es algo que también en los últimos años se está denunciando más o se está teniendo más cuidado, pero sigue estando todo o casi todo en manos o dirigido más por hombres que por mujeres, y al final eso obviamente va a tener un impacto en lo que programas, en lo que ves, en lo que eliges, en lo que seleccionas, incluso en los temas, no solo de las personas. O sea, obviamente también se van a elegir otro tipo de temas. Las personas que trabajamos en los procesos de mediación, sobre todo en creación contemporánea, pues nos gusta destacar eso, que no es un trabajo asistencial, en primer lugar por el respeto a las personas artistas que trabajan con nosotras con diagnóstico o sin diagnóstico, que también nos gusta trabajar en esa confusión de quién de todas tenemos un diagnóstico, quién no lo tenemos y quién, como muchas decimos, estamos por diagnosticar todavía, ¿no? Eso también nos gusta que se nos vea desde ese lugar. Y, y nada, para que este trabajo continúe, como decía, tiene que tener no solo una felicitación, o es muy típico que la gente diga, oye, qué bonito tu trabajo, ¿no? Qué bonito, pero tiene que haber también un refuerzo por detrás de un respaldo económico, que es lo que al final dignifica los procesos y dignifica el trabajo de las personas que están dentro de los procesos. Tanto para los participantes como para los artistas, como para todas las partes que forman parte al final
de los procesos de mediación con comunidades. Sí, pues mira, al principio una cosa que me enfadaba bastante es que tenías que estar también como, si ya de por sí tienes que defender mucho la necesidad de este tipo de proyectos, pues ahora tienes que defenderla más, porque llegó muy rápidamente, aunque luego eso también es verdad que se pudo parchear, pero muy rápidamente empezamos a escuchar, es que ahora es momento solo de lo que es muy básico y muy imprescindible, con lo cual este tipo de proyectos es probable que se recorten, que tengan menos dinero, que se caigan, entiendan que esta situación es complicada, es decir, empezaron a darnos el mensaje de estos son proyectos accesorios, que cuando hay dinero está bien, pero como entre un poco de crisis, a ver para dónde barremos, ¿no? Entonces eso, pues claro, te enfada un poco porque dices, vamos a llegar otra vez al punto cero, ¿no? Al momento más precario de todos, a empezar a explicar por qué esto tiene que hacerse, aunque sea un poco. Entonces al principio de la pandemia sí que estuvimos como defendiendo mucho, en plan, mira, es que esto no se puede parar, esto hay que volver a reprogramarlo o hay que ponerlo en otros tiempos, pero no se puede caer. Luego, por suerte, casi nada se ha caído, casi todo se ha reprogramado, más o menos con éxito, incluso pues han salido otras cosas también, ¿no? A raíz de la crisis, pero sí que en un principio recordábamos también las crisis del 2010, donde también se repetía mucho el ámbito de la cultura y también al ámbito de lo social, que no era momento para hablar de lo nuestro, ¿no? Esto no es momento ahora para hablar de eso, como pasa muchas veces también pues con el feminismo o con la narración en primera persona con colectivos frágiles, en plan, no es que ahora no es momento para hablar de eso, porque hay otras cosas más importantes y ya, si tenemos tiempo, si nos sobra algo de dinero o si nos sobra algo de tiempo, ya nos ocupamos de lo tuyo, ¿no? Como si siempre fuera pues una cuestión de segunda, y no una cuestión prioritaria, a pesar de que en el discurso político muchas veces se dice que es prioridad la inclusión, que es prioridad contar con todo el mundo, que es prioridad la cultura, pero eso, pues eso, de facto no está en ningún sitio o en casi ningún sitio. Porque sí es verdad también que luego nos pasa muchas veces que cuando mostramos los resultados de los procesos que hacemos con determinadas comunidades, sí que es muy típico que muchos representantes políticos quieran venir. Pero claro, no se trata solo de venir, sino se trata de apoyar desde otro lugar. Igualmente, insisto que en los últimos años y por parte de algunas administraciones sí que hemos tenido apoyo. Pero nos sigue pareciendo también que es demasiada la necesidad con respecto a lo que se ofrece, o sea que realmente todavía estamos trabajando de una manera muy minoritaria con respecto a la necesidad que existe, ¿no? O la poca oferta que hay en procesos de creación contemporánea con comunidades. Siempre también se habla en el ámbito de la cultura, ¿no? Es que siempre vienen las mismas personas a los conciertos, o es que siempre al teatro vienen las mismas caras, pero que están haciendo esos lugares por acercarse, no por estar llamando para que nuevos públicos se acerquen a tu institución, sino hasta qué punto tu institución te estás acercando a esas comunidades, ¿no? Para poder tener esos nuevos públicos que tanto nos hacen falta, ¿no? Y no seamos tan endogámicas en todo que siempre nos vemos las mismas caras. Entonces, claro, sí, hay que medir ahí cuáles son los esfuerzos que se están haciendo y probablemente se haga menos esfuerzo desde las instituciones para llegar a este tipo de comunidades que a la inversa, porque claro, luego también hay muchas dificultades desde una comunidad frágil para acceder a determinado tipo de cultura que sigue siendo una cultura súper elitista, súper patriarcal, etcétera, donde claro, que es normal que determinados perfiles no estén, porque estás hablando de lugares a los que es difícil acceder si tienes un determinado perfil, muy difícil.